el doctor David Galeano. Doctor querido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Noelia? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia de Radio Ñandutí. Muchas gracias, querido doctor, por atendernos siempre. Nosotros cada año contamos contigo y más todavía en estas fechas tan importantes donde la tradición paraguaya es algo que se debe mantener. Doctor, vos que siempre estás relacionado en muchas partes, ¿verdad? Enseñando. ¿Estás viendo que estamos perdiendo alguna tradición sobre la Navidad paraguaya o vos considerás, doctor, que esto se mantiene? Mira, sobre todo en las zonas rurales, aquí en los alrededores de Asunción, mismo en varios barrios de Asunción, yo creo que esto permanece en su vigente, ¿verdad? De la forma tradicional que todos conocemos. Estuve escuchando justamente tu comentario previo y al respecto creo que si hoy por alguna razón la gente que vive, por ejemplo, en los edificios altos, departamentos, sí, a lo mejor les cuesta mucho más preparar un pesebre, y que hacen, normalmente ya compran un pesebre diminuto, un tamaño, digamos, más pequeño, y lo instalan igual en sus respectivos lugares. Y el pesebre en sí representa lo que aquel otro pesebre que vos y que tanta otra gente que nos escuchan conocen, ¿verdad? Aquel que pasó inclusive de generación en generación, los juguetes bien cuidados, embalados a veces en papel, en algodón. Y llegada a esta época es como que uno desempolva todo eso y buscando, por ejemplo, las hojas, las ramas del cabo de jí que se puede comprar, o en muchos barrios todavía uno puede encontrar allí en los alrededores, ni que decir en el interior, uno prepara lo que va a ser el nicho, ¿verdad? En otros lugares, por ejemplo, usan el pindó, me tocó ver, por ejemplo, que otros utilizan el tacuané, es decir, la caña de azúcar. Son, digamos, formatos tradicionales. Ya hasta los nombres ya suenan a paraguayo, ¿verdad? Cuando uno dice cabo de jí, ya está guaraní, cuando uno dice pindó, cuando uno dice tacuané, en fin. Y eso, otra vez, Noelia, va acompañado de algo tan, pero tan nuestro. Es imposible hablar de Navidad en Paraguay si no hablamos de flor de coco. ¿Verdad, doctor? Te estaba diciendo de eso, la flor de coco, ¿verdad? En Boca ya pues sí que lo dice la gente. Y otra cosa también, hasta ahora, muy sonoro en el ambiente, es el canto de la cigarra peñaquina, ¿verdad? Es decir, son como aquellos elementos que nos anuncian dentro de la naturaleza, ¿verdad? La proximidad de estas fechas tan caras a los afectos de todo, ¿verdad? Porque al final estamos hablando de un tiempo que durante todo el año es como si fuera que nos preparamos para esta gran ocasión, para la Nochebuena y obviamente para la Navidad. Y ya con eso uno comienza a sentir el famoso espíritu de la Navidad. Y eso, vuelvo a repetirte, en las casas ya la gente, está la mamá, la abuela, la familia inclusive, así como tradicionalmente conocemos, preparando el pesebre, ¿verdad? Y ese pesebre nuestro incluye el ranchito de ese capillín, si no es el cabo de jí, ¿verdad? Las imágenes, los juguetes, como dicen mucha gente, hechos de arcilla. Hoy en día tal vez la variante puedan darse que algunos se hacen de madera, o se hacen inclusive de plástico, otros, digamos, buscando otros elementos para variar, el isopor. Hay muchas clases, ¿verdad? Inclusive he visto imágenes forjadas en hierro. Pero al margen de todo eso, lo tradicional que todos conocemos, si uno va inclusive a Areguá o a Itá o a Tomatí, que son centros de producción de artesanía y cerámica. Cosas hacen nuestros artesanos. Doctor, yo también quería preguntarte un poco algo ya dentro de un poquito más de rigor académico, porque vos siempre estás enseñando todo lo concerniente a nuestra lengua, ¿verdad? A todo lo que es nuestra cultura. Es decir, con la llegada de los españoles, doctor, ¿sería correcto afirmar que una influencia en la organización, ¿verdad?, de lo que vendría a ser el pesebre, eso trajeron los franciscanos, los jesuitas, los dos, o cuál fue el que más, vamos a decir, instala eso
dentro, y se realiza una suerte de fusión cultural, ¿verdad?, con los guaraní. El caso de los franciscanos, ¿verdad? Con ellos y obviamente también los jesuitas, en general los misioneros, pero si se quiere, ¿verdad?, aquellos que identificaron la tradición cristiana Sí. con el modo vivendi de los propios nativos, de los guaraní que vivieron en esta zona, fueron preferentemente los franciscanos y los jesuitas. Pero que si en algún momento tuviste la oportunidad, yo creo que sí, de estar en Santa María Misiones, Sí. donde en el museo que quedó, aquello que alguna vez fue una de las misiones, ruina después y desaparecida tiempo después, en el museo tienen estas imágenes, por ejemplo, de Jesús, tienen la imagen de la Virgen María y tienen la imagen de San José, pero talladas y con rasgos indígenas, digamos, identificados con la fisonomía del indígena, porque una cosa que de comienzo les resultó muy complicado a los misioneros españoles que llegaron acá, fue intentar, por los medios posibles, que estas imágenes con piel blanca, cabellos rubios, causaran algún tipo de impresión entre muy eurocéntrico ya con esas imágenes de pelo rubio, blanquito o azules, ¿verdad? Así mismo, y esas imágenes que están, por ejemplo, en Santa María, ya tienen esa fisonomía del indígena, una piel morena, los rasgos del ojo un poco más estirados. En fin, allí sí era como decir, bueno, esto forma parte de lo nuestro, son como nosotros, ¿verdad? Claro. Pero fue un proceso muy complicado porque obviamente una cultura diametralmente opuesta a la religión guaraní, donde aparecían figuras que ellos no conocían, el mismo concepto del infierno que jamás ellos llegaron a conocer. Hasta hoy ni idea tienen de qué es el infierno, ¿verdad? El pecado. Se tuvo que crear una palabra para más o menos asustarles a ellos, que es la palabra anga y pa. Anga es alma, ahí es putrefacción y pa es totalmente, es decir, el alma totalmente putrefacta, podría. Y eso es algo que a ellos les impresionó, porque ellos tienen la noción clara de que nosotros en esencia somos almas, ¿verdad? Que nos incorporamos a estos cuerpos que tenemos, pero cuando nosotros desaparecemos físicamente, perdón, morimos, ellos en guaraní se suele decir yekekri es desprenderse, que se desprende el alma del cuerpo. El alma persiste y el cuerpo es el que en este caso se destruye. Y ellos allí cuando escucharon esa palabra y trataron de entender que para ellos es tan complicado que el alma pueda llegar a un nivel de putrefacción, eso sí les asustó. Y más o menos por allí comenzaron a entender la idea del pecado, pero el pecado, y repito, la idea del infierno y el cielo mismo, así como nosotros concebimos cristianamente hablando, no es precisamente de ellos. Ellos dicen Aracuí, a lo que cristianamente se llama Ibaga. Ibaga es el cielo para un cristiano, pero para el indígena la bóveda celeste, el universo, sí, toda su cosmovisión del mundo. Querido doctor, como siempre quiero agradecerte por tu amabilidad, por estar siempre accesible a brindarnos tus conocimientos en relación a la cultura paraguaya. Quiero desearte, querido doctor, que tengas una feliz Nochebuena y Navidad con tu querida familia. Así que gracias, querido doctor, y vamos a continuar analizando un poco qué pasó en las Navidades, durante la Guerra del Chaco, durante la Guerra de la Triple Alianza, y por supuesto es muy importante empezar sabiendo cómo surge esta tradición del pesebre paraguayo, y eso gracias a la luz que aportaste en esta entrevista. Gracias, querido doctor. Muchas gracias, profesora Noelia. Un saludo cordial. También te deseamos una armoniosa Nochebuena y una muy feliz Navidad, igual que a los oyentes de Radio Yanqui. Muchísimas gracias, querido doctor, por tu tiempo. Bueno, así